todo empezó justo cuando estaba sacando la certificación de coaching, que Jackie, mi socio, que ahora es mi socio, en ese momento apenas si nos conocíamos, estaba pasando por un momento muy difícil, pero estaba a carne viva, ¿cierto? Estaba con su dolor a carne viva y no había ni una máscara. O sea, y eso sí era una risa porque no había ni una máscara. Y en eso él estaba hablando y está contando acerca de un pacto de coherencia que él había hecho cuando había sido joven. Y por alguna razón, esas palabras a mí me tocaron y me atravesaron. O sea, yo no sabía por qué, pero yo sabía que eso era para mí. No sabía cómo, pero yo sabía que eso era algo que yo tenía que hacer. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina, la mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, estoy feliz de estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio para poder conversar hoy con nuestra invitada Julita Alonso. Ella es licenciada en psicología, es coach life, es experta en reconfiguración integral humana y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema pacto de autenticidad. Sí. Me encanta el tema porque si algo vamos pidiéndole a la vida y a las personas es que sean reales, que sean auténticos, que se muestren como son. ¿Nos mostramos nosotros como somos? ¿Estamos satisfechos, contentos y sin miedo de esta es Carolina, esta es Julita o el nombre de cada uno de ustedes? ¿O sencillamente seguimos funcionando desde todas las máscaras, todos los miedos, todas las inseguridades y lo que podemos poner entre una persona y otra con la idea de ser amados, aprobados y de pertenecer? Así que hoy vamos a hablar del pacto de autenticidad con Julita Alonso. Julita, bienvenida. Qué alegre que estés otra vez con nosotros. Yo feliz de estar compartiendo en este espacio de verdad tan delicioso, rico y sobre todo auténtico, me atrevo a decirlo. El ir rompiendo uno esos espacios de miedo, el empezarlos a ver, a reconocer. A mí me encantó cuando yo aprendí, Julita, que nos relacionamos desde lo que yo creo de ti, me relaciono con esa parte tuya y tú te estás relacionando conmigo desde lo que tú crees de mí y ahí va entretejido desde las cosas que acepto, valoro y apruebo en ti. Y si no son muchas las que juzgo y rechazo, perteneces, o sea, te tomo y te trato. De no ser así, de ser la composición al revés, de ser muchas cosas las que veo, critico en ti como defecto, voy a sentirme, uno, amenazada por ti, dos, te quiero lejos, te quiero distante y la cantidad de máscaras que me voy a tener que poner para masticarte y no tragarte, como bien solemos decir, son un montón. Y entonces ni te doy el permiso a ser tú misma, ni me estoy dando yo permiso a ser yo misma. A ver, esta frase me parece que es bomba para empezar, perfecta. Y es, efectivamente, nosotros solo podemos relacionarnos con la autenticidad de las otras personas en la medida en que tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestra propia autenticidad. Y una de las cosas que me motiva muchísimo y ha sido un motor muy fuerte en todo este trabajo es reconocer que poder aceptar y poder observar esa autenticidad es un acto de amor. Entonces, ¿qué tanta apertura estamos teniendo para poder yo darle lugar a la autenticidad de las personas que yo más amo? A la autenticidad de mi hijo, a la autenticidad de mis hermanos, de mi mamá, de las personas que me rodean. Porque si hay algo que nos duele en el alma y nos duele con todo, es sentir que estamos en un lugar donde no podemos ser, donde no tenemos el permiso, donde no tenemos el espacio de ser, o por el contrario, donde nuestra forma de ser pareciera que molesta o incluso que lastima a las personas que nos rodean. Y entonces lo puedo ver muy claro como usted hacía este juego entre
vamos a tener la dimensión de lo que yo amo en las personas y vamos a tener la dimensión de lo que yo juzgo y lo que yo rechazo en las personas, sí. Y luego también volteémoslo, porque vamos a tener la dimensión de qué tan amado y aceptado me siento y también qué tan juzgado y rechazado me siento. Porque no necesariamente nos están juzgando o rechazando, pero es lo que estamos interpretando. Sí. Entonces, yo me voy a relacionar contigo desde mi interpretación. Tú puedes estarme amando con todo tu corazón y deseando lo mejor para mí. Entonces, eso me hace ciega a ver tu amor, a ver tus intenciones sanas de respeto y todo, porque solo, o sea, esa autoceguera, Julita, solo puedo ver el derecho de mi nariz, solo puedo ver mi limitada mirada, mi limitada o mi gran herida, porque ahí tiene que haber una herida muy grande, para no poder ni siquiera ser capaz de recibir amor. Entonces, como no lo puedo dar, porque tengo miedo, por las heridas que hayan sido, abandono, rechazo, humillación, injusticia, y la quinta se me va. Entonces, desde ahí, mejor me protejo y hago mi propia caparazón, sí, mi burbuja, sí, donde no voy a permitir que entre tu amor, pero tampoco puedo dar amor y no me lo estoy dando a mí. Entonces, esa sensación de desnutrición, de soledad, por eso es que nos sentimos tan solos, Julita. Sí. Podemos estar con gente y a la vez sentirnos solos. Totalmente. Le voy a contar que, si quiere, le voy a contar de dónde surgió esta cosa del pacto de autenticidad, porque es algo que ya lo vengo trabajando desde hace unos 5 o 6 años. Y fue, algunos dirían que coincidencia o azar, y yo lo tengo clarísimo que no, que era lo que me tocaba hacer. Y todo empezó justo cuando estaba sacando la certificación de coaching, que Jackie, mi socio, que ahora es mi socio, en ese momento apenas si nos conocíamos, estaba pasando por un momento muy difícil, pero estaba a carne viva, ¿cierto? Estaba con su dolor a carne viva y no había ni una máscara. O sea, y eso sí era una risa porque no había ni una máscara. Y en eso él estaba hablando y está contando acerca de un pacto de coherencia que él había hecho cuando había sido joven. Y por alguna razón, esas palabras a mí me tocaron y me atravesaron. O sea, yo no sabía por qué, pero yo sabía que eso era para mí. No sabía cómo, pero yo sabía que eso era algo que yo tenía que hacer. Y efectivamente fue todo un año en el que yo estuve tratando de encontrar esta coherencia entre lo que hacía, lo que pensaba, lo que sentía, lo que deseaba. Y resulta que me fue fatal ese año, me fue fatal. Porque yo no me había dado cuenta que así como acabo de decir estas cosas en ese orden, tenía las cosas al revés. Yo tenía muy claro qué era lo que las personas esperaban de mí. Yo tenía muy clara la definición de éxito. Yo tenía súper clara los métodos para alcanzarlo. Entonces yo sabía muy bien cuáles eran esos números que daban el éxito y sabía que entonces para alcanzar eso se hacía un plan de acción y para hacer ese plan de acción había que tener la motivación para seguir ese plan de acción. Pero no me di cuenta que es que lo tenía al revés. La flechita estaba de afuera para adentro. Y ahí fue donde dije, esto no me está funcionando, segunda crisis, tenemos que voltear el asunto. Y dije, no, es que tengo que hacer un pacto de autenticidad. No hay coherencia sin autenticidad. O sea, prevalecían las expectativas de los demás y tu deseo ferviente de complacerlos. Total, de complacerlos y porque también había una noción en mí de saber que yo vengo a hacer algo en este mundo. Yo vengo a dar algo en este mundo. Y ese deseo era algo que quemaba por dentro, solo que no estaba encontrando cómo lograrlo, cómo vehiculizarlo, cómo materializarlo. Entonces, cuando le empiezo a dar vuelta a este asunto, fue justo en un retiro, en la casa de retiros a la que usted fue. Por eso es que escucharla fue como regresar a ese lugar, porque ese retiro fue un lugar en el que pude conciliar luces y sombras.
Y fue una experiencia súper potente porque me enseñó muchísimas cosas acerca de la autenticidad. La primera de ellas es que efectivamente es a lo que estamos llamados, es lo que nos va a abrir no solo esas puertas y esas barreras que nosotros ponemos, sino que también nos va a abrir el mundo para poder funcionar con todos los recursos que tenemos, con todos los dones y todas las cosas re lindas que tengo y con toda la sombra que tengo también. Porque al fin y al cabo, bienestar y malestar, todo está diseñado a favor nuestro. Todo tiene un lugar y todo tiene una razón de ser en esta experiencia que estamos llamando vida. Y justo ahí, me recuerdo uno de los primeros temas que desarrollé de eso fue cuál es el precio que uno paga por la autenticidad. Porque efectivamente, nosotros funcionamos como seres individuales dentro de un sistema social. Y esto no quiero que se escuche como decir, sí, es que la cultura es como que la villana en este sentido y es quien nos limita y quien nos adoctrina. Sí pasa eso, pero es más una visión de entender cuáles son esas barreras y esos procesos que podemos llevar para conectar con nuestra autenticidad. A partir de ese pacto de autenticidad, un año después me di cuenta que no era solo el hecho de saber quién soy, reconocer mi esencia, conectar conmigo, tener esa claridad. Era tener el empuje y era tener la valentía de expresarlo. Pero a mayor espacio o bien oportunidad te vas dando tú a ti de ir mostrando esos ingredientes para ti, sí, la fuerza va construyéndose dentro de ti. Sí. O sea, no va a ser alguien que te va a venir a dar la oportunidad, no va a ser alguien que te dice, dale que tú podés, no, porque eso sería como que nos siguieran arrastrando, Julita. Totalmente. Tiene que surgir de ti ese de... O sea, cuando ya te reconoces como quien realmente eres y empiezas a hacerte consciente de cuál es tu misión o el propósito de tu vida, sabes que no estás sola. Total. Sabes de qué estás hecha. Sabes que, como veniste tú hace un rato y estábamos con Judith en este proceso, sabes que habrá cosas en las que te van a amar, te van a aplaudir, te van a celebrar, la vas a hacer nítida. Y hasta un poquito más. Uh-huh. Pero habrá otras en las que ni de chiste vas a llegar a la rayita que te pusieron como que hasta aquí, y a partir de ahí para arriba vamos a aplaudir. De ahí para abajo, deditos para abajo. No, uh-huh, no. Cuando uno ya, como tú decías en el retiro, encontrarnos sin ver como amenaza a la sombra, sino que verla como algo muy tuyo, tanto como la cualidad. Sí. Tanto como la habilidad, tanto como el don, tanto como el propósito, es la sombra. Y tiene que existir en nosotros porque si no, no podríamos reconocer la luz. Y la luz sin la sombra, ni la sombra sin la luz, ¿verdad? Entonces, son dos polaridades que necesita el ser humano para experimentarse. Sí. Entonces, es nada más dejar de verlo como amenaza todo aquello que socialmente o internamente o familiarmente o culturalmente no está bien visto, porque fue esa pelea, esa separación, esa división, sí, de cuando tú decías que me quedó retumbando la palabra que dijiste, bienestar y malestar. Quien genera el bienestar es uno, uh-huh, no por lo que está pasando afuera, porque hay gente que le están pasando cosas hermosas que no las está aprovechando, ni disfrutando, ni agradeciendo. Total. Entonces, no hay bienestar, así sea uh-huh, maravilloso lo que esté pasando. Si eres insatisfacible, o como se diga, o sea, que nada te satisface, no sé qué tiene que pasar afuera para que tú lo quieras interpretar como bienestar. Entonces, lo que interpretamos como malestar es porque lo vemos como una amenaza, porque representa pérdida, porque así no me gusta, porque yo aprendí que así no era, porque eso no se hace, porque, o sea, todas las condenas, clasificaciones que tenemos, Julita, para elegir sentirnos mal. El malestar
es una decisión de cada uno de nosotros, porque eso es a lo que ojalá quisiéramos todos aspirar. Podemos estar en medio del ciclón, del huracán, del caos, de la crisis, del problema, llámale como quieras, Sí. y mantenerte sobrio, mantenerte centrado, mantenerte, lo que hablábamos fuera de micrófono, lo de la perla, el agujerito que necesita la perla para ser parte del collar, si no, no podría entrar el hilo conductor. Así es. Haría, Julita, que nosotros, si nosotros tuviéramos conciencia de eso, lo que sucedería en nuestra vida sería sencillamente crecimiento, autenticidad, crecimiento, entrega, gratitud. Tú mándalo para donde quieras. Sí. Estarías en constante proceso de expansión, Julita. En inglés se dice unfolding, ¿cierto? Hay algo que se va desvelando, que se va como desenrollando. Y esto que se va desenrollando es la vida. Y en la vida, pues hay nacimientos y hay muertes. En la vida, como funciona aquí, es un ciclo que está constante. Y a eso es un poquito la invitación que les hago cuando les digo que entendamos que luces y sombras, que entendamos que también está esta parte de, sí, van a haber cosas agradables y van a haber cosas no tan agradables, y lo digo desde la forma más biológicamente posible. Va a haber cosas placenteras y otras no tan placenteras. Eso no quiere decir que todo sea algo que sea, bien lo decía usted, algo de lo que me tenga que defender. No te ¿cierto? amenaza. No es amenazante. Uh-huh. Sí, y cuando dejamos de ver la vida con las cosas que no queremos, que la mayoría de cosas las rechazamos, Julita. En realidad lo que estamos aprobando es muy poquito. Entonces, cuando dejamos de clasificar, de rechazar, vamos a ver todo como una oportunidad. Y ahí es donde surge el mundo de posibilidades. Ahí es donde cometer errores es válido. Fallar es válido. Fracasar es válido. Es que, es, punto. Es lo que es. Y Es con eso parte nos de. podemos mover. Yo le voy a decir que hace poco tuve, justo le comentaba la semana pasada, hace poco tuve una experiencia que fue una experiencia de mucha humildad. Porque quiera que no, y a ver, soy psicóloga, soy coach, o sea, hay todo un mundo de conocimiento que las personas dirían, bueno, es que lo tiene para tener una buena vida, para tener más bienestar y para tener menos sufrimiento, para que las cosas le salgan bien, para poder hacer las cosas lo mejor posible, para que sea lo menos traumático posible, para no hacerse las cosas difíciles en la vida. Y genuinamente le puedo decir que me hizo cuestionar eso. Me hizo cuestionar efectivamente cuál es la posición y cómo estamos enfrentando las situaciones que aparecen en la vida. Porque efectivamente cuando yo lo etiqueto como algo negativo, yo estoy definiendo mi posición. Débil. Pero no estoy diciendo absolutamente nada acerca de lo que está pasando, porque lo que estaba pasando era lo que tenía que pasar. Por ejemplo, por muchos años yo tuve mucho ruido acerca de cómo había sido mi proceso de hacerme mamá y de casarme. ¿Por qué? Porque yo quedé embarazada antes de casarme y porque en ese momento muy específico de la cultura, de mi familia, eso era, ¿cierto? El acabose. Y el acabose en un montón de sentidos. Y efectivamente a mí me hacía muchísimo ruido. Y siempre estaba esta cuestión como de decir, es que me equivoqué, es que hice las cosas mal, es que sí me hubiera esforzado, es que sí, 99.800 cosas. Cuando la realidad del asunto es que las cosas pasaron como tuvieron que pasar en el momento en el que pasaron. Después de que nació mi hijo, después de que me casé, y eso fue un descubrimiento súper interesante de por qué es que yo había elegido casarme.
Yo elegí casarme con una persona a la que hoy por hoy yo admiro muchísimo y al mismo tiempo lo tengo claro que no era mi pareja. Yo me casé porque yo tenía esta creencia que yo no iba a tener hijos de distintos padres, porque eso estaba mal. ¿Va? ¿Quién dice que eso está mal? ¿Me explico? La creencia nada más. La creencia. Pero esa creencia impactó en mi vida y en mis decisiones. Y efectivamente me hice ser una esposa que yo no podía ser. Me hice tener prioridades que no eran para mí. Me hice también forzar la voluntad de alguien más a casarse cuando no se quería casar. No, o sea, si le contara el nivel de manipulación al que tuve que llegar para que nos casáramos. Y de ahí todavía se pregunta uno, pero ¿por qué sufro tanto? Si uno mismo cavó el hoyo. No, si uno mismo, o sea, y de verdad que, por eso le digo, el papá de mi hijo es una persona a la que yo admiro muchísimo, respeto mucho, quiero mucho, y funcionamos perfectamente a la distancia, porque eso lo puedo reconocer. Y al nivel de manipulación que yo llegué para que nos casáramos, es que lo tuve que manipular a él, tuve que manipular a mi familia, tuve que manipular las condiciones, tuve que manipular mi condición económica, todo, para casarme, porque mi creencia decía que yo no iba a estar teniendo hijos de distintos papás. ¿Verdad? Y según tú, si regresamos a ese espacio y tú te ubicaras ahí literalmente, Julita, con el conocimiento que tenías para entonces y los cosas que todavía no se han puesto en la luz, digamos, las heridas o las creencias que no se han puesto en la luz, te prometo que tú hubieras podido aseverar que estabas haciendo lo correcto. Ay, yo estaba, o sea, no solo la más comprometida, sino que para mí yo tenía una misión en la vida y era eso. O sea, yo lo tengo clarísimo que yo muevo ejércitos, Carolina, eso, júrelo. Y yo estaba comprometidísima porque eso era lo correcto. Y la palabra está, lo correcto, ¿cierto? Imagínate cuánta rigidez no. en aras de lo correcto. Cuánto dolor te autogeneraste en aras de lo correcto. Y las señales de la vida estaban ahí, desde el momento número uno. Desde el momento número uno. Ahí es donde la vida te va mostrando todo lo que la vida se va oponiendo y resistiendo. Es porque lo estás forzando. Total. Y entonces resulta que me dio la señal número uno y dije, sí, gracias, pero no gracias. Y yo tengo un plan, ¿va? Y el volumen lo fue subiendo a niveles extremadamente dolorosos, humillantes y sufrientes, no solo para mí, para mi familia, para mi mamá, para mi papá, para todos. Mi determinación y mi rigidez con lo correcto fue un tren que arrastró parejo. Y después de eso, sostener ese ritmo requirió otra vida de esfuerzo y otra vida de compromisos para conmigo y para con los demás. Y cuando digo compromisos, estoy hablando acerca de que de mí yo comprometía. Y me comprometía a mí, día a día, momento a momento. Y fue terrible y fue desgastante. Y fueron 8 años que al final yo terminé con problemas hormonales súper fuertes, con sobrepeso, con depresión, o sea, hasta que me llevé al límite. Y un mundo de trabajo, dije, a ver. Puede ser que me haya equivocado. Parece que me equivoqué. Y reconocer ese error. No solo reconocer ese error, reconocer la responsabilidad que yo también había tenido en haber subido a tanta gente a mi tren. Eso fue lo más difícil. Que no vamos solos. No vamos solos. No vamos solos. La culpabilidad de sentir... Este señor no quería haberse casado conmigo y yo lo hice casar. Y ahora, ¿cómo le vengo a decir
mira, gracias Chulito, pero siempre no. O sea, no le puedo explicar los años de pesadillas que era reconocer esa culpa. Y me tomó años poder vivir con eso y poder procesarlo y decir, ya no más, ya, la culpa ya es tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos años más lo vas a seguir jalando de casi que de secuestrado en este tren? O ya, o cada quien hace la vida que es auténtica para cada uno. Y es que ahí está un poco el que no da uno su brazo a torcer, o sea, el que no se valida uno, el reconocer, metí la pata, perdóname, te libero, me libero, te bendigo, bye bye, y haga cada quien su vida, que a lo mejor él la hubiera dicho, ay, gracias Dios mío, y se va y agradece, pero también en esto de que todo es perfecto y sucede como tiene que suceder, los 8 años que a lo mejor se pudieron haber limitado, 1, a no existir ese forzamiento, 2, a lo mejor 1 año y se acabó, o qué sé yo, pero no, tenían que ser 8 años porque el aprendizaje no era superficial, era algo que había que trabajar profundo, porque eso te puso en contacto seguramente con otras cosas tuyas, de tu historia, de tu familia, ¿verdad? Entonces, que estamos íntimamente ligados con el clan femenino y con qué sé yo, cuánta cosa, el femenino de tu familia, femenino del Guatemala, femenino del mundo, entonces, todas esas cosas. Hace un momentito cuando tú decías en este forzamiento, ¿cómo saber que estamos haciendo lo correcto si estamos tan confundidos en nuestra mente? O sea, esa testarudez, lo voy a llamar de esta manera. Perfecta palabra. Te llevó a querer hacer lo correcto según lo que te convenía y necesitabas que sucediera. Entonces, pero hoy digo yo, ¿cómo saber entonces si lo que estoy haciendo es lo correcto? Y pensé 3 cosas. 1, se siente bien. 2, no lo forzas. Y 3, fluye. Entonces, no estás forzando nada, está fluyendo y por lo tanto se siente bien. Sí. Así o más claro. Queremos, porque también habrá gente que querrá salirse con la suya y decir, cada que yo me salgo con la mía, me siento bien. Pero eso es pantallazo. No, esa es satisfacción. Sí, es pantallazo porque por dentro, Julita, si eres brutalmente honesta contigo misma, te das cuenta que no. Si le tienes que agregar un poco más de presión, estás forzando. Si uno se tiene que convencer de algo, sí. Prestemos atención. Sí. Si uno le está dando vueltas e insiste con el por qué sí, mi amor, es porque tu corazón te está diciendo que no. Mientras más necesitamos convencernos, es porque hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo, presta atención porque este no es el camino. Y una de las cosas que pasó y que sucedió al final de mi matrimonio fue que cuando yo empecé a ser yo, empezaron los problemas en casa. Entonces, tanto que decía, ok, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué pareciera que se estaba desmoronando todo? No es que se estuviera desmoronando todo. Lo que había sido construido de una forma artificial se estaba cayendo y se estaba derrumbando. ¿Y por qué crees que cuesta el que reconozcamos, la regué? Jesús, no. Porque y doblo la rodilla y digo, lo siento, o sea, la regué grosero. Porque duele. Arre. Pero no duele más quedarse resistiendo el resto de años que todavía faltaba para que se cumplieran 8. Sí y no. Porque efectivamente tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que en el sufrimiento se paga crédito. ¿Va? ¿Compensa? No compensa. No compensa. ¿Pero por qué nos quedamos ahí tan neciamente? Porque le tenemos miedo al dolor. Jesús, pero si ya nos está doliendo. Pero no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso. O sea, miedo, duele más la verdad de reconocer me equivoqué, que el dolor de estoy metida en un infierno y no sé para dónde jalar acá. ¿Por qué? Y tiene que ver con la diferencia entre culpa y responsabilidad. Que está mal aprendido, sí. Que está mal aprendido, que no es lo mismo. Cuando yo me siento culpable, yo estoy hablando desde esa culpabilidad, desde la historia de la víctima. Y entonces hay algo en esta historia que se nutre
del sufrimiento y que se nutre de la impotencia y que se nutre y es una caracterización que tenemos nosotros, es una máscara, es un personaje que vive en nosotros que hace que ese discurso sea sostenible. Y espera con ilusión que pueda durar la cantidad de tiempos que pueda, ¿sí? Y una de las cosas que me pasó, por ejemplo, que fue muy fuerte, fue que cuando tomé la decisión de divorciarme, las personas que habían estado alrededor mío, especialmente muchas de las mujeres que habían estado alrededor mío con quienes compartíamos la misma historia de la queja, del esto es insoportable, del ya no lo aguanto, de ya no quiero estar en estos, de ya devolví el anillo, de ya me voy a divorciar, especialmente esas personas fueron las que se voltearon de una forma más devoradora conmigo. Claro, el quererte salir del huacal es al cangrejo, ¿a dónde cree que usted va? Mamá, Sí. que si usted es parte del club de las sufridas, ¿a dónde cree que va? Usted no se va a liberar. Y lo que pasa es que esa identidad de víctima, la que consume y se sostiene de la culpabilidad, puede mantenerse por toda la vida, por toda la vida. Ahora, cuando nosotros estamos en la responsabilidad, no hay víctima. Entonces, esa parte de nosotros, esa identidad de nosotros se muere. Y sí se pasa por una muerte del ego cuando dejamos que la víctima muera. Y nuestro sistema no entiende la diferencia entre una muerte simbólica y una muerte física. Y pasar por esa muerte, o sea, es angustiante, es una experiencia que yo puedo comprender por qué la evitaba. Al mismo tiempo, puedo agradecer con la vida que eso haya sucedido. ¿Qué significa esto? Que, número uno, nosotros nos vamos a mantener en estos ciclos y nuestra inautenticidad se va a sostener por todos estos personajes que están dentro de nosotros, por todas estas identidades que construimos dentro de nosotros que tienen una función en lo social, que tienen un grupo, que pertenecen a algo, que se alimentan y que se nutren de estas formas. Ahora, y esto lo voy a decir de una forma muy práctica, no del lado del juicio, porque convivimos con ellas, nos podemos dar cuenta cómo estas identidades pueden tomar una posición muy parasitaria con nosotros. Secuestran nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos, nuestra energía, nuestras emociones, nuestro tiempo, nuestra vitalidad para mantenerse en ese patrón. Y salir de ese patrón quiere decir que tenemos que, esa identidad se va a morir. O la vamos a dejar morir y vamos a experimentar la agonía de la muerte, o la vamos a matar. Pero ahí tampoco tenemos conciencia que cuando muere algo nuevo está surgiendo a la vez, Julita. Oí el otro día al doctor Mario Alonso Puig y hablaba precisamente de cómo funcionamos los seres humanos cuando nuestra amígdala en el cerebro es secuestrada, que vive siendo secuestrada cada rato. El tiempo. Una vez que la secuestra, ese querer tener la razón, Julita, ese querer sentirnos seguros, ese querer no dar el brazo a torcer, el evitar pasar por un proceso según uno que cree que va a ser más fuerte el dolor del fracaso, porque al divorcio se le ve como fracaso que conlleva un duelo. Entonces no hay poder humano, dice, cuando la amígdala está secuestrada, que te haga a ti entender que la estás regando, que estás bateando de home run así, pero horrible. O sea, por más que esté uno sufriendo, por más que sea un infierno, por más que no encuentran ni pies ni cabeza, ni ve la puerta de la salida, elegimos, por loco que suene, quedarnos ahí. Total. Y lo que pasa es que lo que usted acaba de decir es totalmente cierto, porque empecemos con que la amígdala es la que funciona y es la que hace segura de nuestra sobrevivencia. Entonces, efectivamente, cuando nosotros estamos en ese momento, es que se vuelve de vida o muerte.
se vuelve de vida a muerte. Entonces, para mí, salir de esa historia es la muerte. A esa parte, a eso que me digo, a eso es morir. Tiene que morir eso. Y eso va a morir. Si quiere sanar, tiene que morir. Y efectivamente, va a morir, por ejemplo, cuando, esto fue muy, muy complejo, porque cuando yo me divorcié, yo ya tenía muchísimos años trabajándome para poder conciliar y para poder tramitar esa culpa y para poder dar el paso. Es que si no, o sea, no podía. Entonces, mi duelo de la relación yo lo hice antes de la separación. Uh-huh. Y cuando yo salí y me divorcié, lo que usualmente me decían era, Julita, te ves espectacular. ¿Qué hiciste? Ay, me divorcié. ¿Va? Entonces las personas no sabían si felicitarme o si estar mal o si, ¿verdad? Porque era súper confuso. Ahora, cuando yo tomé esa decisión, hubo relaciones que murieron. ¿Cómo reaccionó tu familia? Mi familia, curiosamente, apoyaron, criticaron, rechazaron. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿por qué tardaste tanto? Apoyaron. Sí. Cuando, por ejemplo, porque fue una discusión no una discusión, pero una conversación que yo tuve en ese momento con el padre Pedras, que era con quien íbamos a misa, él me lo dijo. Me dijo, sí, yo lo sabía. Por eso no los casé por la iglesia. ¿Verdad? O sea, todas las señales estaban ahí desde el inicio y todos los estaban viendo. Ojo, no tiene nada que ver, no estoy diciendo que él sea una mala persona, para nada. Simple y sencillamente no éramos personas para casarnos y hacer una vida juntos. Esa fue la testarudez de un sistema de creencias. De un sistema de creencias que me decía que lo correcto, con lo que yo tenía que cuidar mi reputación y la reputación de la familia, etcétera, etcétera, era primero, no se tienen hijos fuera del matrimonio, segundo, no se tienen hijos de distintos padres, tercero, mujer de un hombre para toda la vida. Uy, ahí me puedo ver como foca en tobogán con el mundo de creencias que tenía en ese momento. Y todos podían ver las señales. Entonces, para muchos, cuando esto sucedió, me dijeron, bueno, al fin, Jolita, al fin reconociste, al fin dejaste la testarudez a un lado. Para otros, por el contrario, fue cruz y calavera, ¿cierto? Especialmente para estas personas con las que habíamos compartido esta testarudez y habíamos compartido estas identidades. Uh-huh. Por supuesto que esas cosas también duelen. Entonces, ¿a qué vamos con esto y cómo se relaciona este sistema de creencias, estas identidades, estos ciclos efectivamente de la amígdala y de pensar que es de vida o muerte, estos ciclos de cómo entonces nos vamos a volver unos expertos gestionando y administrando el sufrimiento en nuestra vida? Y es porque nuestro ser es auténtico por naturaleza. O sea, si hay algo que nace en la autenticidad plena, somos nosotros. Y lo podemos ver cuando los niños sonríen cuando quieren sonreír. Y si los carga alguien que les cae mal, van a chillar hasta que lo suelten. Uh-huh. Es decir, tienen cero comprometido qué es lo genuino en ellos. Somos auténticos por naturaleza. Y después empezamos a pasar todo este proceso en el que empezamos a comprometer, empezamos a ceder. Que sí se vale, que no se vale, que sí es correcto, que no es correcto, que sí esperan de mí, que no se espera de mí. Y llega un momento en el que empezamos a adquirir todas estas cosas y llegamos a un punto cúspide en donde nos podemos dar cuenta que hay algo en nosotros, podemos tener esa experiencia, esa dualidad. Así como hay una dualidad de bienestar y malestar, hay una dualidad de autenticidad y de inautenticidad. ¿Por qué digo esto? Porque es parte de los ciclos de la vida.
el ser humano viene a experimentar la separación para tener la capacidad, el regalo de reconectar. Y eso es lo que vamos a hacer a través de nuestra vida. Más empedrado, espinado el camino o no, nosotros lo elegimos. Nosotros lo elegimos, pero a eso venimos. Venimos a experimentar la separación para también venir a experimentar la delicia de la reconexión. Y eso estoy hablando con las personas que están afuera de nosotros, pero también lo estoy hablando principalmente acerca de nosotros. Por supuesto que venimos a experimentar estas facetas inauténticas en nosotros. Y eso no va a pasar porque nos hayamos equivocado o porque hayamos fallado o porque no tiene nada que ver con los juicios. Esto fue una cosa que a mí me encantó porque, como le decía, puede haber una soberbia cuando se habla, voy a hablar en primera persona. Por muchos años yo hice uso de la psicología y del coaching con soberbia. Y eso quería decir, yo tengo las herramientas, sé cómo funciona el asunto, así que vamos a tenernos una vida espectacular, con todo lo bueno y sin nada de lo malo, ¿va? Esa fue mi elección, fue mi posición y era una posición soberbia. ¿Y atrás de la soberbia qué hay? ¿Miedo a sufrir? Atrás de la soberbia hay miedo, para mí, hay miedo a la incapacidad y hay miedo a la crítica. ¿Cómo Julita Alonso, psicóloga, coach, etcétera, etcétera, no iba a tener una buena relación de pareja? ¿Cómo no iba a tener una buena relación familiar? ¿Cómo iba a pasar por problemas económicos? ¿Va? De la misma forma que los médicos se enferman. De la misma forma que todos somos humanos y que todos venimos a tener la experiencia. Sí, ellos eran médicos, estudiaron el cuerpo y la salud y todo eso, cómo se pierde, pero igual se enferman. O los que trabajan en bancos que tienen deudas, ¿verdad? O sea, nada es una vacuna contra la dificultad. Y eso me parece que es importantísimo saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo este entendimiento de que eso lo estaba usando con soberbia, se abre otro camino. Porque entonces se puede empezar a observar que esas cosas que yo rechazaba tanto, por ejemplo, el tema de los pensamientos negativos, ¿cierto? Y a ver, yo hice cualquier cantidad de talleres acerca de cómo depurar y cómo liberarnos de pensamientos negativos y que genuinamente la técnica es muy buena y es muy efectiva, pero ¿desde dónde la estamos usando? Entonces, alguien decía, ¿por qué existen los pensamientos negativos? ¿Por qué me quito uno y sale otro? Y me quito el otro y sale otro, y me quito ese y sale otro, y pareciera inagotable la fuente de pensamientos negativos. El 80% de ellos son negativos. Y a la hora dice, es que la negatividad existe en el sistema de la misma forma que existe la positividad. Pero hoy oía, precisamente en mi charla que escuchaba mientras caminaba hoy en la mañana, decía el doctor, soy mega fan de él, Mario Alonso Puig, sobre eso, que el 80% de nuestros pensamientos están siendo manejados desde la parte negativa, y eso es porque nuestro cerebro reptiliano, que es el que vigila nuestra supervivencia, ve todo como, para mantenernos vivos, tiene que ver todo como una amenaza, como un peligro. Entonces, tiene que ir desconfiado, tiene que ir sospechando, tiene que ir con miedo, como calculando los pasos, porque no sea que una de esas se descuide y viene el tigre y te come. Entonces, si es tan alto el porcentaje, lo único que hay que hacerse, Julita, es más consciente qué tipo o qué calidad de pensamiento está teniendo, si es desde un estrés real, que está el cuerpo a nuestro servicio para funcionar, para salvarnos, o está desde un estrés continuo, que ya es el distrés, y entonces nos mantiene con el carro acelerados, y entonces hasta donde estamos viendo micos apareados
hasta donde no los hay. Sí. Entonces, tener esa información que ojalá nos la enseñaran desde que aprendemos en el colegio ciencias naturales, o que ahora se llaman de otra manera, pero podríamos saber el juego que tiene la mente con nosotros en nuestra conducta, sí, que lo está haciendo nada más desde el espacio de te quiero vivo, para la noche que te vayas a acostar, te toca llevar vivo. Así es. A la cama. El cerebro no quiere llevarte feliz, quiere llevarte vivo. Sí. Entonces, ya la felicidad es otra cosa. Viene como consecuencia de que tú estés más consciente de la calidad de tus pensamientos, que estés, por eso él insiste mucho en que hagamos estas paradas, que nosotros elijamos cada cuánto poderlas hacer. ¿Y qué puedes hacer? Salir a caminar, oír un poco de música, meditar, respirar, o sea, hacer varias cosas que te devuelven a un estado mental más claro. Sí. Porque ya está otra vez la amígdala secuestrada y vuelta que estamos metidos en el barco de 80% del tiempo. Sí. Estamos sumergidos en esto que tú decías. Si yo quiero ser auténtica en los juicios de no se vale y qué es correcto o no, me friseo, o sea, me tengo que quedar congelada y así como que, no, la voy a regar, mejor no elijo. Sí. Perdón, ahí estoy eligiendo no elegir. Sí, así es. Y esto, la verdad es que me trae un montón de cosas que quisiera resaltar porque es muy importante. Y el primero es que en la amígdala está toda la programación más primitiva que tenemos los seres vivos. No los seres humanos, los seres vivos, ¿sí? Que se grabó para la sobrevivencia, para la evolución. Que se grabó para mantener una evolución. No, es más, se grabó para mantener la sobrevivencia, punto. ¿Verdad? No le interesa a la hora de la hora que la vida sea mejor. Le interesa que se mantenga. Y esta programación tan primitiva es la que nos mantiene evitando el displacer. ¿Sí? Entonces nos movemos entre placer o displacer. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo estos fenómenos de cuando vamos creciendo, ¿por qué la cultura nos permea tan fácil? Porque se siente súper rico que me digan, es que sos una linda y una divina, te felicito. Qué bien te fue en el colegio. Ese es un placer delicioso. Y se siente espantoso que me digan, Julita María, otra vez, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no te puedes portar bien? Díganme qué quieren ustedes que yo haga, pero por favor no me vuelvan a regañar así. Prefiero irme por el placer que por el displacer. Y esto es lo que nosotros podemos ir entendiendo cómo biológicamente va determinando por qué abrimos nuestro sistema a programaciones que son ajenas a nosotros. Y esto lo digo no para alimentar esta cuestión como, es que sí, que débil, es no. Entendamos que somos un sistema, que tenemos una forma de funcionar y que por eso uno de los pasos más importantes en un pacto de autenticidad es cómo empiezo a relacionarme con el displacer. Porque tengo que aprender. Esto, tengo que saber que soy capaz de gestionarlo. No pasa nada, no me voy a morir porque me toque aguantar un poquito de displacer un momento. Se siente espantoso y todos le huimos a eso. Pero ahí es donde nosotros sí podemos pasar de la sobrevivencia a la evolución. Porque en el momento en el que yo me centro, me sé capaz de gestionar el displacer y de pasarlo, de dejar que pase como ola, ¿cierto? Y de recordar que puede tener un propósito, que está ahí para mí, que no pasa nada. Es donde yo tomo esta soberanía personal de mantenerme en mi autenticidad y no caer en los patrones. Ahora, una parte importante en esto es entender que en la vida hay luces y hay sombras. Hay placer y hay displacer. Existe vida, existe muerte, existen inicios, existen finales. Esa es la condición de la vida. Para experimentarse tiene que estar los dos polos. Van a estar los dos polos y nos vamos a mover en medio de esos dos polos experimentando todas las facetas en medio. Y eso es perfecto.
Entonces esta persona decía, la negatividad equivale a la gravedad. Es que resulta que si nosotros podemos estar aquí sentados es porque hay gravedad. Si no estaríamos flotando, sería caótico esto, el agua estaría saliendo por todos lados. Es que para que el planeta gire y se mantenga girando en la órbita que lo está haciendo, tiene que haber una energía negativa que es la gravedad. Pero que entre la fuerza de la expansión y esa gravedad encontramos un equilibrio que es el que nos está permitiendo y dando la sostenibilidad para tener la experiencia que estamos teniendo. Entonces no se trata de venir y decir yo voy a agarrar ese 80% de negatividad y lo voy a erradicar de mi vida. No, sabemos que va a haber positivo y sabemos que va a haber negativo. Y esto lo he marcado tanto porque a menos de que entendamos esto, todo el conocimiento que tengamos lo vamos a usar para manipular. Porque lo correcto es lo positivo. Porque lo correcto es el bienestar. Porque lo correcto es el no sufrimiento. No, la vida es. Y no somos quienes y todo para es juzgarla. Perfecto. Sucede cuando tiene que suceder, de la forma que tiene que suceder, a quien le tiene que suceder, a quien la vida considere, es parte o sea, le va a servir ese proceso para su evolución. Tú decías, Julita, lo del placer, la recompensa, no estamos criados de una forma que nos lleve a la espera, y ese estudio famoso del marshmallow y los niños que si te esperas 5 minutos te voy a dar 2. Sí. Y los que logran aguantar el placer, postergarlo 5 minutos, la vida se les desarrolla de una manera distinta, porque no es que sean insensibles al disfrute, al placer y a pasarla bien, sino que sencillamente creen que compensa mucho más la espera adecuada para llegar, es que se fortalecen otras cosas adentro. Que se fortalece la capacidad de gestionar el displacer. Y la voluntad, Julieta. Claro. A través de la voluntad. Pero ¿y por qué esto es importante? Porque le voy a decir que ¿en qué momento se nos activa la amígdala? ¿En qué momento se nos fue el chip? Y es en el momento en el que yo rechazo lo que es. Uf, pero eso es todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. En el momento en el que yo rechazo el malestar. En el momento en el que, por ejemplo, y de eso también tuve mi dosis así, yo decía, yo no puedo estar triste. Entonces tengo todas las herramientas para modificar mi emoción. Órale, sí, mija, ¿cierto? No, chula. O sea, siempre sí estaba triste. Pero en privado no sí te dabas permiso. Porque tal vez es en fachada no puedo estar, pero por dentro. Es que el orgullo, ese cala adentro, Carolina. Sí, por eso le digo que para mí este ha sido un proceso de profunda humildad. Profunda. Sí, a mí, por ejemplo, eso de cuando yo era chiquita, que me dolía, pero era tal mi orgullo y mi soberbia así levantaba los hombros diciendo, ¿qué me importa? Mentira. Importa y duele profundo. Sí. Con tal de ser uno fuerte, entre comillas, que lo que te está ganando es el dolor, es la tristeza, es el miedo, es la soledad, es el no. Sí. O sea, la lista es enorme. Y entonces, fingir que las cosas están bien cuando no están bien es lastimarse todavía uno más profundo, Julita. Total. Porque eso te impide buscar ayuda. Total. Eso te impide ser honesto contigo misma, no digamos con los demás, ¿verdad? Así es, uno se va metiendo en esta cárcel propia y uno se vuelve el carcelario de la misma cárcel. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba era esto, porque aquí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un ser auténtico, que es presente, que siempre está ahí, y luego están nuestras identidades. Y nosotros co-creamos, nuestro ser auténtico co-crea con nuestras identidades. Por ejemplo, es lo que pasa con la pantalla, con esta pantalla que tenemos aquí, divina. La luz, lo que está siempre presente, lo que anima esa televisión, es nuestro ser auténtico, que es luz, es todo. Y nunca la va a opacar nada.
Ojo. Nosotros le ponemos pantallas, pero ella sigue siendo auténtica, sigue completa. Le ponemos pantallas. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es la suma de esa luz más las pantallas. Nuestras identidades son las pantallas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener identidades y una que yo tenía, antes la tenía fija, era la de ser buena persona. Entonces, como yo soy buena persona, yo nunca molesto, yo siempre soy acomedida, yo siempre doy más de lo que recibo, ¿verdad? Como soy una buena persona, entonces yo me aguanto y si algo me está cayendo mal, entonces encuentro la forma como de soportarlo con una sonrisa, ¿cierto? Pero eso era lo más falso que podía hacer en mí en muchos momentos. Cuando lo auténtico en mí era venir, decirle un par de madreadas y decirle chao, ¿cierto? La autenticidad también tenemos que entender que no es solo un lado bueno, tampoco es solo un lado malo. Es entender que nosotros tenemos un abanico de recursos enorme que está a nuestro servicio para ser usado con responsabilidad. ¿Qué quiere decir con responsabilidad? Con la noción de que está a mi alcance, que está dentro de mi poder usarlo y el impacto es mi hacer. Ese soy yo. Quien genera el impacto soy yo. Yo no puedo tener responsabilidad si yo no asumo ese impacto como obra mía. ¿Sí? Cuando queremos desviarnos, cuando queremos desligarnos con ese impacto es cuando empezamos el juego de las culpas. No, yo lo dije, yo lo hice, pero ¿cómo te lo tomaste tú? Es que yo dije las cosas, pero no. Hay una co-creación. Siempre está presente. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que va a ir pasando es que cuando yo me paro, me sostengo en mi identidad, la cosa se vuelve de vida o muerte. Y a mí lo que me pasaba en este momento de este manejo de la tristeza, de este manejo del miedo, era porque era mi identidad la que decía, pero ¿por qué me está pasando a mí? Si he sido buena persona, si yo soy inteligente, si yo tengo las herramientas, ¿por qué me sigo sintiendo triste por una situación que qué injusticia que sea yo la que esté triste? Y ahí viene mi herida. Entonces, ¿cómo se relaciona la identidad con nuestras heridas? Cuando nosotros tenemos heridas, van a usar la identidad para reafirmarse y para alimentarse. De ahí la identidad de víctima, ¿sí? Y la identidad de víctima puede ser entonces aquella que siempre experimenta traición, aquella que siempre es abandonada, aquella que siempre es rechazada, aquella que todas las injusticias se la hacen, aquella que siempre es humillada, ¿cierto? Nuestras identidades vamos a tener varias. Algunas van a tener esta parte que nos alimenta muchísimo nuestras heridas y son los que nos dejan viviendo estos patrones constantes, pero que no son para nada auténticos en nosotros. También pueden ser del otro lado, pueden ser máscaras que estén compensando la herida, ¿sí? Entonces, como yo antes muerta que sencilla, a mí nadie me bota, a mí nadie me baja, yo soy fuerte, yo puedo contra todo, ¿sí? Que es una versión compensada de la identidad de víctima, pero está alimentada siempre por la herida. Entonces yo no me dejo de nadie, a mí nadie me va a estar viendo la cara de nada. Dense cuenta que hay una máscara de dignidad que viene mucho de la herida, ¿cierto? A mí nadie me va a estar haciendo así, a mí nadie me va a estar hablando con ese tono. Y podemos escuchar el peso de la identidad, escuchamos la intensidad del ego que está puesto ahí. El tono con que lo afloramos, ¿verdad? Y hay una línea muy delgadita entre dignidad y altanería. Y eso tiene que ver porque estamos poniendo el peso sobre la identidad.
siempre que nosotros tengamos una herida, y aquí vamos a entender por qué es que no nos vamos a salvar de la inautenticidad, la identidad va a pesar más que el ser auténtico. La necesidad de tener identidad sí, pesa más que el deseo de ser auténtico. Sí. ¿Por qué? Porque el dolor de la herida es insoportable. Es insoportable. Y efectivamente no sabemos lidiar, no sabíamos. Por eso este espacio, Carolina, es tan importante. Es tan importante. Antes no lo sabíamos, ahora lo estamos sabiendo. Y ahora, día a día, las personas que están escuchando esto, las personas que lo están comentando y lo están procesando, lo están integrando, lo están poniendo en práctica, están teniendo una posición distinta ante las heridas. Y porque ellos lo están haciendo, su grupo cercano también. Y sus hijos también. Entonces, es un cambio que ya se está dando. Antes no teníamos el conocimiento de las heridas. Ahora lo estamos teniendo. Y esa es la belleza de entender por qué ahora podemos darnos el lujo de hablar de autenticidad como lo estamos haciendo. Sí, es que cuando empezamos a hacernos conscientes, Julita, que esa guerra, porque se convierte en una guerra, de ver quién puede más, quién tiene más fuerza, quién sabe más, quién hace más, quién tiene más. Todos la estamos viviendo. Sí. Todos. Entonces, si por ahí empezamos a que lo que el otro está haciendo, diciendo, sea a sí mismo y a los demás, tiene que ver con su infierno interno, no seríamos tan duros para juzgar, seríamos más pacientes, más observadores, más amorosos, daríamos más libertad, empezando por nosotros mismos. Y podríamos ir más confiados por la vida, más abiertos, más atentos, más pendientes de que lo que sea que está pasando está solo al servicio, se está poniendo sobre la mesa para que ya te hagas cargo, porque a veces el hacerse cargo es míralo. Total. Reconócelo. Y empieza como a deshacerse solito los nudos. No hay ni mucho que hacer. Porque cuando es estar deshaciendo nudos constantemente, porque me dijeron a mí una oportunidad, pero vos no te cansas de estar buscando y encontrándole como que 3 pies al gato. No, si es que yo no se los busco. Yo solo estoy atenta a que cuando aparecen, me hago cargo. Sí. Porque se siente muy feo cuando aparecen. Claro que sí, claro que sí. Trancazo en la cara. Pero sería más doloroso, porque hoy sí ya puedo ver yo la diferencia de ese dolor, de hacerme responsable de mí, la vulnerabilidad, me abro a la vulnerabilidad, me abro a la autenticidad, me abro al devenir de la vida y lo que sea que tenga, elijo ver a la vida. Sí. Como mi aliada, como a mi servicio, como no hay otra forma de regresar al origen, o sea, de recordar quién soy, como decías hace un rato, si no estoy abierta a lo que se va presentando en mi día a día. Entonces, el ir flojito y cooperando, el ir soltando esas cargas pesadas, ese deseo de querer tener la razón, ese deseo de querer seguir siendo víctima, esa sensación de no estar completa, de creer que hace falta algo, podemos llenar de palabritas todo el concepto, se va alineando en la medida en que vamos eligiendo experimentar ya no tanto desde el dolor, Julita, sino desde el amor. Verlo todo como un mensaje del amor que viene a apoyarte a que regreses a casa, o sea, que regreses al origen, total, que te conectes a ti misma para que puedas ser, porque Julita Alonso solo vino a esta tierra a ser Julita Alonso. Total. Carolina Alcázar a ser Carolina Alcázar, y así cada uno de nosotros. Y una de las cosas que me encanta de lo que acaba de decir y que quiero resaltarlo es entender que cuando hablamos de autenticidad estamos hablando de gradientes, estamos hablando de momentos y de espacios que son partes de esos ciclos que hablábamos de decir vamos a experimentar la inautenticidad
para movernos a la autenticidad. Y después otra vez el ciclo. Y vamos a volver y vamos a ir una capita más abajo y ahí nos vamos a topar con otras programaciones, nos vamos a topar con otras heridas, con otros dolores, con otros niveles de sufrimiento y vamos a experimentar la inautenticidad para elegir la autenticidad, sabiendo clarísimo que tenemos libre albedrío. ¿Cuánto tiempo se tarda cada quien para empezar a elegir la autenticidad? Esa es elección de cada quien. Ese es músculo de cada quien. Y esto lo repito y lo digo muchísimo porque es una pregunta que se hacen muchas las personas que están en este camino y dicen, Julita, pero es que yo ya trabajé tanto y luego me doy cuenta que otra vez. Y Dios, perfecto que otra vez. Pero dime ahora, por ejemplo, a mí me pasó esta terquedad que tuve, que bueno, fueron 15 años en total lo que yo estuve con mi ex esposo. Entre una cosa y un momento de terquedad y el otro, fueron 15 años. Después de eso tuve una relación, ya no fueron 15 años, fue tal vez un año, ¿sí? Es decir, estos ciclos se van a ir dando y van a pasar por esta dualidad de inauténtico y auténtico y eso está perfecto, eso así es. La pregunta y donde podemos poner nosotros la mirada es, ¿qué tan fácil es ahora para mí despertar de la inautenticidad? Cada vez es más fácil. ¿Qué tan fácil es para mí desactivar la resistencia al dolor? Cada vez es más fácil. Cada vez es más fácil. Y entonces las vueltecitas se vuelven más rapiditas. Y por supuesto que también hay una profundidad y hay una... Es que no quiero dejarlos con la idea de que se va a ir haciendo más fácil el asunto o que el dolor necesariamente va a ser menos. Hay menos resistencia tal vez nada más. Menos pelea. Sencillamente hay menos resistencia. Va, toca. Ahora entrémosle pues. Sí. Ahora, ¿qué es una de las cosas que ayuda a que haya menos resistencia? Que yo ya conozco, ya sé más o menos qué esperar, ya entiendo cómo van funcionando las cosas, ya no estoy luchando en contra de las cosas, ya puedo volverme maestro, como dice Neale Donald Walsch, es la maestría se alcanza mientras en el proceso en el que tienes retos más grandes con menos desgaste. No quiere decir que cada vez te vas a topar con heridas más livianas o menos dolorosas. No. Va a haber unas que sí y otras que otras el precipicio. Otras que, como yo le contaba, tuve una experiencia este año. Por ejemplo, tuve una experiencia este año que fue enfrentar una herida mía que por años, fácil unos 7, 8 años, yo no había tenido pensamientos suicidas. Y ahora los tuve. ¿Va? Y fue entender y observarlos y decir, ok, estamos deep, ya has pasado por esto, ya sabes cómo va, ¿qué necesitas? Julita, ¿eso los tiene todo el mundo? Todo el mundo. Sí. Porque dice uno, me quiero morir, cuando uno cree que es un decir, como es un por encimita, es porque lo que sea que está pasando nos dan ganas de eso, sí. De me quiero morir. Ese es un pensamiento suicida. Sí, sí. Okay. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Sabía los recursos que tenía. Entonces, de una vez, fue una cuestión, cancelar lo que yo nunca habría hecho. Cancelar sesiones por una semana, mandar el mensaje a mis SOS, decir, no voy a poder estar hablando ahorita porque necesito un espacio, pero necesito de ustedes, necesito de sus oraciones y necesito de su apoyo. Me enfermé, físicamente me enfermé, y en lugar de estar obligando a mi cuerpo a estar fuerte y poder, fue decir, mi cuerpo está procesando también este trauma que necesita.
Aislarse, silencio, Necesita paz. silencio, necesita paz, necesita agua, necesita descanso, no necesita ni cigarro, ni alcohol, ni comida. No necesita eso, que sí necesita. Para eso sirve el autoconocimiento. Para eso. No es para decir... Y la autovaloración, como decías en el cafecito. Y la autovaloración. Y la autoaceptación. Porque es entender que en ese momento mi cuerpo está haciendo lo mejor que puede y está echando punta como nunca nadie lo va a hacer para asegurar mi bienestar. Y esa es confianza. Saber que las situaciones se van a presentar y saber que mi cuerpo, mi sistema tiene una sabiduría que está presente que me va a llevar a superarlo. Y entonces resulta que si antes yo hubiera pasado meses deprimida, en un estado depresivo, esta vez me tomó una semana. Y una semana después, mi cuerpo, no yo, no fui yo la que me dije, me voy a dar una semana para estar triste. No, o sea, con humildad, de verdad. Fue decir, ok, puedo escuchar a mi cuerpo. A la semana mi cuerpo ya podía hablar. Entonces, todas estas personas que les mandé el SOS, en una semana lo estuve en ascuas. Pero no podía hablar. Ya cuando pude les digo, ok, tienes tiempo, hay algo que quiero procesar. ¿Cómo estás tú para escucharme en este momento? ¿Puedes o no puedes? Con la total libertad. ¿Ah? Y entonces lo fui procesando y bueno, luego fue tal vez un mes y medio más de ir procesándolo, de vivir el duelo. Y fue el duelo de la identidad que murió en mí en ese momento. Cuando yo le dije en algún momento, no se lo dije, se lo posteé en redes cuando ustedes publicaron el episodio con Tuti, que hablaban de la aprobación. Uh-huh. Fue precisamente porque encontré esa identidad, la mía, la que es adicta a la aprobación. Y decir, te voy a cerrar tu suministro de aprobación y este juego no lo juegas más. Sí. Me encanta porque también dice Mario Alonso Puig, el doctor, que al cerebro o a la mente, los pensamientos son al cerebro lo que al cuerpo le son los sentimientos. Uh-huh. O sea, las emociones, todo está impreso en el cuerpo. Y cuando tú dijiste que eso es algo que a la gente le cuesta hacer, estábamos en el retiro del silencio, en uno de los días nos dan una comida específica. Yo estaba a medio comer cuando mi cuerpo me dice, si te lo terminas de comer, vas a terminar vomitando. Ajá. Pare de comer. Uh-huh. No tengo culpa en que eso se va a la basura, uh-huh, porque escucho mi cuerpo, me lo está anticipando, y otra persona dice, se enoja con ella porque lo escucha también, uh-huh, pero no le hace caso, uh-huh, y se lo come. Uh-huh. Y a las 3 de la mañana estaba con una diarrea espantosa. Uh-huh. Entonces, todo lo que hemos vivido, Julita, está impreso. Está impregnado en cada una de nuestras células, de nuestro cuerpo, la piel, los músculos, los órganos de los huesos, la sangre, todo. Ahí está grabado. Entonces, si el cuerpo nos está diciendo que fue lo que te pasó a ti con ese último evento, te dijo agua, descanso, aislamiento, pide ayuda, o sea, todo lo que te dijo, hiciste amorosamente la recomendación del cuerpo, y cuando el cuerpo dijo, órale, activémonos, pues porque ahorita hay que empezar a hacer todo lo que haya que hacer. Así es. Julita, y no es que uno sea privilegiado, es que todos tenemos ese don, esa habilidad, pero tenemos al cuerpo en mute, porque le hemos dado más peso a la mente, a los pensamientos, a lo correcto, como tú decías al principio. Entonces, es vital que volvamos a reconectarnos con el cuerpo. Hay que moverlo, hay que respirar, hay que descansar, hay que hidratarlo, hay que alimentarlo sanamente, hay que reír, hay que cantar, hay que bailar, todas las cosas que involucren al cuerpo, el cuerpo lo está requiriendo para poder
es como el perro Sí. cuando lo acabas de bañar, raca, taca, 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 y el ingrato hasta a veces se va a restregar. Dice uno, no, pues te acabo de bañar. Pero eso es lo que él necesita para sentirse seco. Así es. Entonces, si nosotros no empezamos a respetar nuestro cuerpo, el cuerpo va a empezar a gritar todo lo que le hemos hecho callar. Sí. Porque la boca, todo lo que la boca no dice, el cuerpo lo va a gritar. Y la inautenticidad es, ¿verdad? Ujú. Cuando no es auténtico. La inautenticidad es una que cobra facturas, es una cobradora de facturas muy severa. Sí. No nos va a perdonar la deuda. Cobra todos los intereses habidos sí. y por haber. Sí. Así es. Y esto que está diciendo Carolina es también una de las cosas más potentes que he experimentado desde la pandemia para acá. Porque efectivamente hemos aprendido a ser sumamente racionales, que tenemos que ser inteligentes, que nosotros tenemos que tener esta forma de comprometernos con lo que hemos dicho y cumplirlo, porque nuestra palabra, uy, sí, corazón, pero es que a veces decimos tantas cosas desde la ignorancia. El miedo, Julita. Que lo más oportuno no es contradecirnos, no es quedar mal, no es faltar a nuestra palabra, es reconocer que tuvimos ese momento de ignorancia. Es reconocernos y darnos ese permiso de saber que en un momento dije algo que en ese momento para mí era verdad y ahora puedo ver que es distinto. Por ejemplo, hablábamos hace poco y alguien me decía con el libro y me dice, pero ¿y no te da cosa como que después, o sea, que te contraigas? Y leo, si hay algo con lo que ya hice las paces, es que sé que me contradigo cada vez que hablo. Es decir, cada vez que yo digo algo, yo sé que de aquí a 2 meses voy a estar diciendo, esta Julita, va, no hombre, mija, ponete al día, ¿sí? Pero a ver, que todas esas experiencias y todos esos momentos de conciencia son escalones. Uno para el siguiente y después el siguiente. Y no pasa nada. Ese es el trabajo y ese es el proceso. Entonces yo paso constantemente de ser aprendiz a ser maestro, para después volver a ser aprendiz. Y ese también es un ciclo. Sí. Y cuando nos movemos en este proceso de autenticidad, de verdad que es una experiencia en el que tenemos conjugamos estos elementos también de inocencia con sabiduría. Y nos movemos entre uno y otro. Y una de las cosas tal vez que más me gustaría dejar con esto es, observemos cómo me relaciono yo con la inocencia. ¿Me permito ser inocente? ¿O me juzgo de ingenuo, de tonto, de que yo debería haber sabido que eso iba a pasar? ¿Cómo me relaciono con la inocencia que me habita? ¿Cómo me relaciono con la sabiduría que me habita? Déjate tú la inocencia, la ignorancia, Julita. Dice que por la ignorancia tan grande que tenemos, es que hemos fallado y cometido tanto pecado contra nosotros mismos y contra los demás por darnos las de muy, de creer que las sabíamos y las teníamos todas. Algunas cosas que quisiera poner acá, quien lo explica maravillosamente bien es el doctor Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú. Habla en el capítulo 1, si mal no estoy, sobre la teoría cartesiana y la teoría newtoniana, que Descartes y Newton están vistos en la historia de la humanidad como referentes. Pero lo hermoso es de que en la época de ellos, lo que ellos encontraron fue un avance o una introducción a algo y teorías que durante un tiempo fueron útiles. Sí. Que posterior a ellos vienen otros estudiosos que se inquietan también con lo mismo y siguen descubriendo cosas. Con eso que tú decías, ¿verdad? De cuando uno
cree esa rigidez mental que viene, todo viene del miedo, de la separación o de la dualidad. Entonces, dice él, en su libro Deja de ser tú. Ahí podemos entender, Julita, que lo que pasó, como dice la canción, lo que pasó, pasó, y tenía que pasar como pasó, y era la primera parte, pero no pongamos a la primera parte fin. No. Porque va a haber una segunda, una tercera, una cuarta, y conforme vayamos evolucionando, este doctor Mario Alonso Puig dice, a mí no deja de estremecerme el cerebro que todavía colegas de él, médicos, no relacionen el impacto que tiene la emoción con los pensamientos sobre la salud en el ser humano, en su cuerpo. Entonces, porque eso está más que estudiado, ya tiene décadas de estarse estudiando, pero bueno, hay gente que no se ha actualizado y sigue separando eso. Entonces, cuando él dice todo eso, en el caso de Joe Dispenza, a mí me puede encantar, digo yo, wow, en lugar de andar criticando a este que sabe bien feliz tal por cual, como quien se cree que va a venir a descartar las teorías cartesiana y newtoniana y que lero, candelero. No, es cuando dice uno, wow, qué hermoso. Y después de Joe va a haber alguien más que va a probar, a dudar, o sea, va a confirmar o a dudar, a cuestionar y a descubrir cosas nuevas. Y así vamos evolucionando, así Julita. Yo recuerdo el año pasado, cuando empezó lo de la pandemia, yo estaba 100% renuente a ponerme la vacuna. Y tenía mis teorías y las podía aseverar y todo. Para acabar y hacer corta la historia, escucho mucho mi voz interior, que constantemente nos está guiando. No está guiando a Carolina, nos guía a todos. Entonces, así como yo recibí el mensaje el año pasado de es momento de cerrar círculos, avanza, y de esa cuenta hoy es una realidad el estudio acá. Recibo una palabra interna y dice, vacúnate. Cuando yo recibo la palabra vacúnate, porque sé diferenciar cuándo viene de un lado y cuándo viene del otro, así es. Resulta que hay cero mente, cero cabeza, cero duda, cero, y si sí, y si no, y si, cero. Entonces, cuando viene la información de esos espacios, que es mi alma comunicándome, tendrá un propósito y un porqué. No lo cuestiono, Julita. Sí. Elijo fluir, elijo obedecer. Entonces, que me dice, vacúnate. Y yo había ido previamente, había tenido una conversión con alguien, con el doctor Bobadilla, y me dice, mira, ¿sabes tú que a mi familia, ni a mí, cuando nos vacunamos, nos dio un efecto de ningún tipo? Porque hicimos esto, tomamos un antihistamínico. Si yo sabía que me iba a vacunar viernes, dijo, me lo tomé el jueves en la noche, el viernes antes de irme a vacunar y el sábado la tercera dosis. Ni un solo malestar. Efecto secundario. Dije yo, me hizo sentido, lo seguí y ¿cómo me fue a mí? Ni una sola molestia, ni una. Cuando digo ni una, es ni una. Entonces digo yo, ok, entré en obediencia, no cuestiono, suelto y aquí estoy. En el retiro en el que acabamos de estar, la persona que guía el evento dice, a mí ya me dio COVID, a mí yo ya estoy vacunado, yo me siento libre de esto, porque no tenés de otra. Cuando elegís vivir desde el amor, Julita, solo te queda confiar y soltar para poder fluir. Si no, se queda uno viendo de qué ramita te pasas en el que el río va arrastrando, tú decís, de este árbol me agarro yo. Así es. Y lo que pasa es que esta palabra me quitó la palabra, me leyó la palabra a la mente, porque ¿en qué momento cuestionamos nosotros la voz de nuestra autenticidad? Cuando nosotros podemos proyectar al futuro alguna de esas historias de terror. Entonces, mi ser auténtico me está diciendo, levanta el teléfono y habla con esta persona. Y entonces, mi parte, que por eso es el ejercicio de inautenticidad y autenticidad, es
tener ese discernimiento, poder distinguir los tonos de voz. Y puede ser que porque sean tonos distintos o porque simple y sencillamente desde el cuerpo resulta que mi cuerpo con una voz se va a comprimir y luego con el otro se va a sentir en armonía, en expansión y en fluidez. O sea, constantemente tenemos toda la información que necesitamos para saber izquierda, derecha. ¿Cuál de las dos? Porque se distinguen, pero solo se distinguen cuando hacemos las planas de distinguirlo. Cuando pasamos por los ciclos y echamos la práctica de hacer esas distinciones. Ahora, cuando la voz de mi ser auténtico me dice esto es, mi sistema puede venir y decir, no, pero ¿y sí? Y si lo llamas y no te contesta, te contesta mal y te dice feo y no sé qué, no sé cuántos. La autenticidad va de la mano con la confianza. Y la confianza, vamos a aclarar una distinción importante acá. La confianza no es creer que las cosas van a estar bien. La confianza es saber me abro a lo que vaya a suceder. Que yo voy a estar, que yo voy a saber hacer con las cosas que pasen. Voy a estar siendo guiada. Así es. Y que lo que pase va a ser lo que tenía que pasar. Entonces resulta que si me la pongo y que me enfermo, pues entonces tendrá un propósito de esa enfermedad. Y el que yo pase por esa experiencia va a generar un impacto que siempre va a sumar. Que siempre va a sumar. En una siguiente oportunidad me gustaría entrevistar a la Tuti Furlan porque tanto ella como Carlos, su marido, pasaron por la prueba del COVID y lo que a ella y a su marido les impactó desde el miedo, el amor, lo bendecido, todo lo que les tocó vivir a través de esa experiencia, Julita. Ahí es cuando uno dice, ahí sí que vuelva otra vez la frase, flojito y cooperando. Vas a abrirte a la cantidad. Y no quiere decir que no se sienta miedo o ansiedad o lo que sea que estés sintiendo en el momento, lo vas a vivir, eres humano. Va a aflorar tu humanidad y las emociones. Pero también te sabes sostenido, tienes regalos como hacerte consciente de la cantidad de gente que les ama. ¿Verdad? Entonces, tú decís, ahí es cuando ya estás listo, cuando dices, ahí está en la Biblia, lo voy a parafrasear, que al que tiene Dios en su corazón, todas las cosas le son para bien. Entonces, eso ya es llegar al punto de la autenticidad, Julita, donde si están tus planes, Señor, para mí, amén. Si aquí está, solo, yo sí le digo, como yo sí tengo mis conversaciones con él como de grandes amigos, ¿no? Solo, Padre, te pido, no me la hagas tan cansada de que pueda yo ver fácil. Yo pido claridad, yo pido, muéstrame, yo pido, confieso, no se siente bien, me siento enojada, tengo miedo, estoy desesperada, no le encuentro ni pies ni cabeza a esto, por favor, Señor, no me la hagas difícil, muéstrame, estoy dispuesta, me abro. A lo que sea que tengas ya para mostrarme, muéstramelo, porque prometo hacerme cargo, Julita. Y entonces, casi que cierran uno los ojos y te muestran qué es lo que está, el estorbo, la piedra que uno mismo puso en el camino. Así es. Y una de las razones y uno de los compromisos con este pacto de autenticidad es entender que a través de nuestra autenticidad es de la forma más pura que vamos a poder entregar el impacto que venimos a entregar. Y cuando digo la forma más pura, tiene mucho que ver con la forma más natural y más orgánica. No quiere decir que yo tenga que hacer porque ahora está como muy de moda esta cuestión como de tu pasión tienes que hacer tu negocio o sea, sí, hay algo de sostenibilidad ahí, pero no es para eso. Nosotros venimos con este ser auténtico que viene a entregar y a dar el impacto que viene a generar. Somos cabal como esa mariposa que cada vez que aletea, viene porque en ese aleteo tiene que mover el aire como lo está moviendo. Porque eso suma, al ecosistema suma. No está haciendo nada espectacular,
ni hiper extraordinario, que hablábamos de eso, pero está haciendo lo que tiene que hacer. Sí, y es que a veces en ese lo que tiene que hacer estamos esperando grandezas, Julita, cuando yo creo que la vida va más en el ritmo de pequeñas cosas sucediéndote todo el tiempo. Entonces, ocúpate de hacerlas de una manera donde metas el corazón, donde metas toda tu esencia. Para mí eso es lo que es la pasión por hacer las cosas con pasión, es meter tu corazón, meter todos tus sistemas, meter lo mejor de ti, entregarte a lo que sea. Y si perdés, va a ser un trancazo también, pero es parte de. Así es. O sea, no voy a amarte poquito solo porque así sí sufro poquito. No, mejor te amo con todo, y si el leñazo viene duro, va a ser con todo también, pero si no sería ir como medio tibio, como medio viviendo la vida, y no se trata la vida de, bueno, tal vez sí, hay gente que le va a tocar vivirla así, pero yo creo que es por elección. A mí, como todo, me gusta con intensidad. Si me río, te puedo mostrar la campanita de mi carcajada. Si lloro con grito y moco y baba y lágrima. Si me enojo, puedo arrancarle la cabeza a alguien. Y si estoy en paz y si estoy en conexión con la vacuidad, estoy en conexión con la vacuidad. Entonces eso dice uno, pues eso es estar vivo. Sí. Amén. Así es. Así es. Y ahí es donde nos damos cuenta justo cómo el resurgimiento de esto, porque por algo hay un empuje más allá de que sea una buena palabra de marketing ahora o no. Creo efectivamente que es el estado de conciencia en el que nos estamos empezando a mover como un colectivo, como a decir, ok, ¿qué está pasando? ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos en este momento? Y apropiarnos de ese estado. ¿Por qué? Porque las cosas se ven clarísimas. El futuro sí o sí tiene que salirse de esta programación y de la industrialización que hemos hecho de los patrones para generar sostenibilidad. De lo contrario, vamos a romper el equilibrio. Pero también parte del equilibrio es que se rompa el equilibrio. Por eso le iba a decir. Y por eso ahorita es genial las crisis que estamos teniendo, porque son las cosas que nos ayudan a tener ese momento de despertar. Y por eso es genial estos puntos de dolor que estamos experimentando, porque el dolor también es un lenguaje del amor, porque nos dice dónde está lo que tenemos que cambiar. Con tu corazoncito, ¿sí? ¿Dónde está lo que tenemos? Y nos ayuda a identificarlo con una precisión milimétrica. Y además nos da toda la energía y nos da el sentido de urgencia para tomar acción. Es lo que nos permite romper de una forma más efectiva todo este patrón y todos estos ciclos y todo. Y nos dice, a ver, no, ahorita. Lo vimos al inicio de la pandemia. Como cuando de repente todos estuvimos guardados y entonces cero, no sé qué, cómo impactó los índices de contaminación alrededor de todo, del aire, del agua, de todo. Cómo los animales aparecían en las ciudades. Es decir, lo que nosotros hacemos importa muchísimo. Y lo que nosotros dejamos de hacer también importa muchísimo. Entonces, es perfecto que estemos teniendo estas experiencias de crisis, de pérdidas, claro que sí, y de dolor, porque es precisamente lo que nos está ayudando a nosotros a hacer este detox colectivo, de estas identidades colectivas que nos hemos hecho. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestro ser auténtico viene a experimentar esas identidades y luego viene a dejarlas caer, como se caen los pétalos de una rosa. Nosotros vemos el capullo que está cerradito y que está divino y se empieza a abrir. Y es todo un espectáculo ver cómo esa flor se expande y ver cómo esos pétalos caen. Y me encantan que esos videos que aceleran. Así es. Wow, sí. El timelapse. Sí. Y podemos entender ahí de qué se trata este ciclo
de experimentar la vida y la muerte, de experimentar la inautenticidad y la autenticidad, de experimentar este ciclo que, como bien decíamos, gira alrededor de un vacío, que es el vacío que nos une a todos, que es el vacío en el que encontramos esta unidad, en el que nos sabemos parte de un todo. Y por eso también cuando les hablo del pacto de autenticidad, no quisiera que lo vean como un destino a llegar, ni como un imperativo a que tenemos que ser auténticos. No. Aprovechemos cuando estemos en este ciclo, sepamos qué va a pasar, ¿sí? Y que entendamos que si hay algo que es una delicia poder experimentar, es el ciclo completo. Se siente delicioso estar en la autenticidad. Se siente delicioso saber que cuando uno está en la inautenticidad puede regresar. Pero sobre todo, se siente delicioso entender que todos estamos pasando por esto. ¿Y qué eso es? No hay más. Poco a poco vamos entonces a reconocernos, a aceptarnos, a amarnos, a respetarnos y comprender que cada uno está viviendo su propia lucha, su propia guerra, y que a mayor aceptación de uno mismo, mayor aceptación del otro, a mayor autenticidad en mí misma, mayor autenticidad, le doy permiso al otro a ser el mismo, porque hasta ese tupé nos damos de no darle permiso a la gente de ser quien es, en aras de lo que se supone que cómo es que debería de ser, y a mí me dijeron y me enseñaron, etcétera, etcétera. Pues hay tanto por aprender cada uno de sí mismo que no habría tiempo para seguirnos metiendo en la vida de los demás. Así que gracias, Julita, por este espacio del Pacto de Autenticidad. Es un programa que vale la pena que lo oigamos, lo volvamos a oír. Y hasta en este momento estoy pensando porque sí fuimos más allá del tiempo, al rato lo podemos partir en dos, ¿verdad? Así se va a quedar de un solo, ok. Entonces, sí. Entonces, hermoso, Julita, porque es hermoso, repitiendo la palabra, ver cómo hemos ido coincidiendo tú y yo en la vida, nos vamos espejeando, nos vamos reconociendo desde la grandeza, desde lo real, desde lo más puro que cada uno de nosotros tiene. Y poder tener este tipo de conversaciones no hace más sino que expandir nuestra conciencia. Así que desde un profundo sí, gracias por todo lo que hoy trajiste a nosotros a la mesa. No, y de verdad que gracias por ser ese espacio. Hoy venía pensando en el camino y digo, ¿qué pido? Pido estar en relaciones en las que puedo ser. Así que gracias. Tan linda. Te amo así como eres. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Julita Alonso? Si es en Facebook, está así, ese es su nombre, no es un diminutivo, así se llama, Julita Alonso. En Instagram está como Julita_Alonso. En su canal de Telegram, así la encuentran como Pacto de Autenticidad con Julita Alonso. Prosame, que ella es de los fundadores de este centro donde pueden dar a un precio bajo apoyo psicológico a quienes están listos ya para empezar su proceso de transformación. El teléfono en Prosame es 5437-8373 y en Facebook e Instagram de Prosame están así como Centro Prosame. Gracias, Julita. Gracias, Carolina. Y si usted no se ha inscrito todavía en nuestra página, se la recuerdo, www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.